Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, tu serie Conociendo al Maestro, el tema La Prédica del Bautista. Hoy estamos lunes 22 de enero del 2018. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te convertirás a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte. Así dice Jehová. ¿Qué te parece? Una excelente palabra, ¿verdad? Que está escrita en Jeremías 15:9. El día de hoy tenemos la prédica del Bautista y está a cargo del pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es, buenas tardes a toda la iglesia del Señor que en este precioso día y en esta preciosa tarde se dan cita a conectarse a tu programa Volviendo a la Senda Antigua. Vamos a seguir con el tema, con la serie, Conociendo al Maestro. Siempre haré recordar que la iglesia del Señor en los tiempos de hoy, en los días de hoy, carece de conocimiento. Una de las quejas del Señor en Oseas 4:6 era y es hasta la actualidad: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Sé que hay muchas iglesias que han llegado al extremo de creer que solo la oración es suficiente para predicar, o que solo el ayuno es suficiente para predicar o para tener conocimiento. Pero nos damos cuenta que tiene que haber un balance entre la oración y la enseñanza. De nada sirve a un cristiano que esté lleno de oración y no tenga conocimiento de la palabra. Tampoco de nada sirve a un cristiano que esté lleno de conocimiento y no tenga nada de oración. Ambas partes van iguales. Es como una ave con dos alas. Bien, vamos a seguir en esta serie Conociendo al Maestro. Vamos a abrir el libro de San Mateo, capítulo 3. El libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a estudiar la predicación del Bautista. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista vino predicando antes de Jesús? Pero como siempre hemos dicho al iniciar esta serie, que vamos a hacer una comparación con los testigos presenciales como Mateo y Juan y los testigos que buscaron información, porque nos damos cuenta, hermanos, de que hay omisiones que para muchos de repente pueden ser contradictorias, inclusive pueden prestarse para ciertos errores teológicos y doctrinas a medias. Por eso es que resalto siempre sobre los testigos presenciales y los no presenciales. Voy a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era Juan el Bautista? Dice la Biblia que el padre de Juan el Bautista era del linaje de los sacerdotes, o sea, de la tribu de Leví. Estaba casado Zacarías, el padre de este hombre que ahora estudiamos, con Elizabeth. Y dice la Biblia que este niño fue anunciado por un ángel, casi igual que Jesús.
y por el mismo ángel, por Gabriel, para que se cumpliese lo que el profeta Isaías anunció 300 años antes de la llegada del Mesías. La profecía de Isaías es la siguiente: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza sus sendas. Y dice la Biblia que el ángel Gabriel le dijo también al Bautista que tendría un hijo. Y usted conoce la historia del nacimiento profético de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, viene con un propósito. La Biblia lo señala a Juan el Bautista como el Elías, como ese hombre en el Antiguo Testamento que encaraba a los reyes. Tiene mucho prototipo o muchos arquetipos de Elías en el Antiguo Testamento, de la misma forma, la misma dirección de mensaje, la forma en que Juan el Bautista anunciaba su mensaje era parecido al mensaje de Elías en el tiempo antiguo. Y vamos a hacer ese arquetipo para ir viendo cuáles son las comparaciones y las similitudes que hay entre ambos. Pero vamos un poco a entrarnos al mensaje. Cuando Juan el Bautista empieza su predicación, no la hizo en la ciudad, donde había gente, donde de repente había más posibilidades de conversión. La hizo en el desierto, y dice la Biblia que la gente iba hasta el desierto. La gente era movida por el Espíritu Santo al desierto, por Dios al desierto. Por eso hay algo muy interesante en el libro de los Hechos. La Biblia dice que era el Señor que añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Era el Señor que añadía a través de la predicación de los apóstoles. Pero hay iglesias hoy en día que buscan métodos, tanto científicos, métodos sociales, para añadir a la gente a la iglesia. Pero acá encontramos que el ministerio de este varón llamado Juan el Bautista no necesitaba la mercadotecnia de las iglesias del siglo XXI, no necesitaba los consejos del mundo, no necesitaba copiar al mundo para atraer al mundo. Jamás el mundo se convirtió en luz para Juan el Bautista, sino que él denunciaba a los cristianos que vivían conforme al mundo. Hoy en día, hermano mío, las iglesias, al comenzar el servicio, el culto, apagan las luces, la iglesia se queda a oscuras, prenden luces de colores y eso se convierte en un tabaré. Y ponen a las hermanitas jovencitas con sus faldas largas a hacer todo tipo de danzas que más que danzas espirituales parecen rituales satánicos, rituales de aquellas culturas que cuando pedían la presencia de sus dioses tenían que danzar alrededor de su altar de piedra. Tienen un parecido a este tipo de gente. Pero hay una ceguera espiritual en el pueblo de Dios. Los líderes religiosos están copiando las prácticas del mundo, están copiando los métodos del mundo para llenar sus iglesias. Pero acá encontramos que el ministerio de Juan el Bautista no necesitaba nada de estos métodos mundanos. El Espíritu Santo, el Señor, mandaba la gente al desierto y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Miren el mensaje. El centro, el objetivo del mensaje era y es y debe ser el arrepentimiento. Nunca Juan el Bautista dio un mensaje diferente al que se le había dado. La iglesia de hoy carece de este mensaje, carece de esta doctrina, carece de este fundamento, carece de esta palabra importante que puede cambiar la vida del hombre y que cambia y transforma al ser humano. Se ha sacado de las predicaciones. Hoy no se predica de arrepentimiento, hoy no se predica del pecado porque la gente se va.
La gente comienza a alejarse de las iglesias porque la gente de hoy ha sido atraída no por el Espíritu Santo, sino por los métodos de la mercadotecnia, los métodos de la filosofía, los métodos del mundo, y cuando están dentro se nos hace limitada nuestra predicación, porque si le tocamos al adúltero que tienes ahí en la iglesia, este se va a ir. Si tocamos el pecado al fornicario que está ahí en la iglesia, se nos va a ir. Y de ahí, ¿de dónde va a haber el recurso económico? ¿De dónde va a haber la solvencia? ¿Cómo el pastor va a vivir? ¿Cómo van a vivir los obreros? De ahí, ¿cómo va a haber abundancia en la iglesia? Se van los pactos, se van los actos proféticos, se van los chavos, se van los dólares, y entonces el pastor no quiere vivir en una circunstancia mal porque él cree que es un príncipe, porque él cree que es un rey. Y de esa manera no se toca el pecado. De esa manera sacamos de nuestras predicaciones, de nuestros sermones, de nuestras conferencias, lo principal. Escuche, amado pastor, usted que me está oyendo, si usted ha sacado del mensaje el arrepentimiento, amado hermano, estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de empezar a meter esa palabra clave, arrepentidos, porque si no lo haces, tú y toda tu iglesia se van a ir al infierno, porque el infierno está lleno de evangélicos, no solamente está lleno de mundanos, no solamente está lleno de testigos de Jehová, no solamente está lleno de católicos. El infierno está que se llena, pero de gente evangélica, de gente que andaba con la Biblia en el brazo, de gente que era pastor, de gente que se creían apóstoles. El infierno está lleno de esa gente, porque sacaron del mensaje el arrepentimiento, la conversión del ser humano, sacaron del mensaje el corazón del mensaje, es el arrepentimiento. Nunca se olvide, el corazón del mensaje es el arrepentimiento. Si tú sacas el corazón del mensaje, ese mensaje es letra muerta, no sirve para nada. No sirve para nada si sacas el corazón del mensaje. Por eso Juan decía: arrepentíos. El arrepentimiento es un acto, es una actitud en el ser humano de reconocer su condición pecaminosa, de la condición actual, sea el adúltero, sea el fornicario, sea el borracho, sea el injusto, sea el codicioso, sea el mentiroso, sea el brujo, sea el hechicero, sea el mundano. No le decimos que Cristo lo ama y no le decimos que se tiene que arrepentir. No va a haber conversión en su vida. Jamás habrá frutos dignos de arrepentimiento. Si al borracho no le dices que deje de tomar, si al adúltero no le predicas del adulterio, jamás aquel hombre, aquella mujer va a convertirse, jamás va a tener un encuentro personal con el Señor, porque sin paz y sin santidad nadie verá a Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día, hermano, hay un desconocimiento. Y más que desconocimiento, hay una viveza. Hay una viveza de muchos líderes religiosos, llamados, entre comillas, apóstoles, pastores, que ellos dicen que quieren establecer el reino de Dios en la tierra. Aparentemente la expresión es correcta y coloquial, pero para ellos establecer el reino de Dios en la tierra es que su líder religioso, el fundador de la iglesia X o Y, ande en un yate privado, tenga una mansión, coma los mejores manjares de la ciudad, cuando allá en el África, hermano mío, no tienen para comer, cuando en las barriadas donde se encuentran ubicadas sus iglesias, la gente pasa miseria, pasa hambre. Es una tristeza de ver allá en Guatemala iglesias de 20,000 congregantes, pastores que tienen carros de lujo, pero alrededor de sus iglesias los pobres están padeciendo, hay hambruna, hay tristeza, los ancianos nadie los visita, los mendigos están que se mueren en la calle, y estos hombres no son capaces, como dijo Jesús: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Yo sé, hermano, que usted me va a decir, pero el pobre está porque es pobre. Pero el Señor dijo: si tienes la posibilidad, si tienes la posibilidad de sacarte una camisa del closet y darla a aquel que no tiene, a mí me lo haces. El Señor dijo:
todo lo que hacéis a estos pequeñitos, si visitas a un huérfano, si visitas a un enfermo, y si le llevas medicina a un enfermo, si visitas a un preso, si visitas a alguien de necesidad, el Señor Jesucristo dijo, por cuanto lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Pero hoy no hay nada de eso. La Biblia dice que al pobre da, a Jehová presta. Hemos sacado de nuestra vida las promesas de Dios, porque el egoísmo se ha metido al liderazgo. El egoísmo ministerial, la codicia de ganancias deshonestas, se ha metido a las casas pastorales, a las casas apostólicas, a las redes apostólicas y proféticas. Hoy en día, los pastores, los apóstoles de la prosperidad, los apóstoles y profetas que andan pululando por allí, ellos ya se olvidaron de dónde salieron, se olvidaron la vida en que estaban, porque ahora se sacaron la lotería siendo pastores, siendo apóstoles. Mira, el infierno está que espera por usted, egoísta, codicioso de ganancias deshonestas. Juan el Bautista nos enseña la forma en la que el cristiano vive de Dios. Yo sé que la Biblia dice claramente que el obrero digno de su salario, es verdad. El que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio, pero no abuse del Evangelio. Una cosa es tener la vivencia o estar solventado por Dios a través de la iglesia, y otra cosa es ser abusivo de las cosas de la iglesia. Hay pastores, fundadores de obras, que les han encontrado en sus cuentas privadas o personales 20 millones, 37 millones, 50 millones, 100 mil millones, 200 millones de dólares. Ya están viejos, que ya se van a morir, y sin embargo son codiciosos. Mira, amado pastor, si tú estás en esa condición, si tú crees que tienes el éxito, que ya llegaste a la cumbre, déjeme darle un consejo. El apóstol Pablo dijo, no creo haberlo alcanzado todo, no creo haber llegado a la cumbre, no por las miles de almas ni por el dinero que tenía, sino porque el ser humano sin Dios no es nada. Por eso Jesucristo dijo claramente, ¿de qué le vale, de qué le sirve al hombre ganarse 5 millones, 10 millones? ¿De qué le sirve al hombre tener en su cuenta 20 millones, 35 millones? Si un día se va a morir, ¿para quién le va a dejar eso, hermano? Para que los hijos que no se criaron en el temor de Dios estén en los lugares turísticos como mundanos, dando mal testimonio del Evangelio. Para eso hay muchos pastores que acumulan su dinero, para que el hijo sinvergüenza, que no tiene temor a Dios, la malgaste, y ese dinero es del pueblo de Dios. Tenga cuidado lo que está haciendo usted, amado pastor. Pues la Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Mateo, que la venida de Juan el Bautista era como un precursor para preparar el terreno, el camino para el Mesías. Ese fue el propósito, ese es el propósito que tuvo él, Juan el Bautista, y para darle cumplimiento a lo que dijo el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor, que une los corazones de los padres. Aquí hay algo curioso, hermano. Un profeta de la talla de Juan, de la talla de Elías, dice la historia que hay un arquetipo o una comparación con Elías. Lo dije al empezar. Elías, cuando estuvo en la tierra, enfrentó al rey Acab por la mujer que tenía, por Jezabel. Jezabel era una mujer pagana que había metido la apostasía a la iglesia. Había mezclado los cultos de Dios con los cultos para su dios Baal. O sea que en el templo de Jehová se hacían cultos para Baal, y en el templo de Baal se hacían cultos para Jehová. O sea que el mundo se había metido dentro de la casa de Dios. El diablo se había metido dentro de la casa de Dios. Satanás estaba gobernando
a través de Jezabel, el espíritu de Jezabel, lo cual la Biblia lo manifiesta en el libro de Apocalipsis. Pero ahí estaba ese profeta que no era querido, que de repente jamás predicó en una conferencia pública, de repente jamás llenó estadios, no tuvo una limusina, se vestía, comía legumbres, vivía en el desierto, se vestía de piel de animales, pero llegó un día en que le dijo a Jezabela que los perros se la comerían y lamerían su sangre, por cuanto había hecho pecado y había hecho pecar al pueblo de Israel. La Biblia también dice que Juan el Bautista confrontó a Herodes, porque la mujer que Herodes tenía en ese entonces era la mujer de su hermano. O sea, que esta mujer adúltera se había metido con el cuñado y se había casado con el cuñado dejando al marido. Es lo que está pasando hoy en día, hermano. Hoy en día hay una promiscuidad, hay una falta de respeto, que los cuñados y las cuñadas no hay temor de Dios, no se respetan. Hay cuñados que viven con la hermana de su mujer y hay cuñadas que viven con el hermano de su marido. Tenga mucho cuidado. Amada hermana, usted que consiente a su hermana mundana a la casa y lo deja solo con su marido, y es que es cristiano, usted dice, pero sigue siendo hombre, sigue teniendo tentaciones. Tenga mucho cuidado porque el diablo no respeta nada. Pero aquí encontramos que Juan el Bautista confrontó el pecado de este hombre llamado Herodes, que era el rey, no le tuvo miedo aunque le cortaron la cabeza. Usted conoce la historia. Hoy en día hay una cobardía, hay un espíritu de cobardía en la iglesia. No confrontamos el pecado, no confrontamos la verdad. Dejamos a la gente ahí dentro de la iglesia sabiendo que está en pecado, sabiendo que viven mal y nadie los corrige. Y eso es una tristeza de ver iglesias que por el dinero, que por la aportación que esta gente da, callan la boca. Es preocupante, es preocupante. Juan el Bautista se vestía, dice la Biblia, con pelo de camello y tenía un cinto de cuero y alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Esto es un extremo de lo que muchos viven y de los que otros gozan. Pero acá no vamos a llegar al extremo de la vida del Bautista, porque el estilo de vida que escogió el Bautista fue esta. En cambio, el estilo de vida que cogió el maestro fue la otra, una vida social, esto fue una vida fuera de la sociedad, pero ahí encontramos el respaldo de Dios. O sea, aquí hay algo que me llama la atención y que debemos aplicarlo bien. Hay iglesias evangélicas donde usan falda y se les ve bien. No debemos juzgarlas, que sigan usando su falda, porque esto puede representar a los dos lados que Dios respalda. El Bautista comía legumbres, Jesucristo comía carne. El Bautista tomaba agua, Jesucristo tomaba vino. El Bautista vestía de pieles, Jesucristo vestía de ropa de vestido como cualquier otro. El Bautista vivía en el desierto, Jesucristo vivía en la ciudad. El Bautista vivía en una cueva, Jesucristo tenía una casa. Miren hermano, las dos partes. Pero hoy en día hay un pleito. Yo nunca vi a Jesús diciendo que el Bautista estaba endemoniado porque se ponía piel de animal, porque tomaba agua, porque comía legumbres. Yo tampoco veo en la Biblia que el Bautista haya juzgado al Señor Jesús porque era un sociable, porque se sentaba con borrachos, con pecadores, y porque tomaba vino, y porque comía carne, y porque vestía ropa como la gente normal. No había ese conflicto, pero ambos el Espíritu Santo los respaldaba. Pero hoy en día la iglesia del Señor se ha dividido. Por esa razón hay un tal Rafael Díaz que anda destruyendo o anda criticando a la iglesia evangélica porque tiene razón. O sea, lamentablemente hay que reconocer que este señor, predicador católico, que siempre lo oigo,
y tiene unas aplicaciones extrañas que seguro algún día me va a oír y me va también a criticar. Hace críticas y con razón, porque nosotros los cristianos, y esto lo hablo a los pastores evangélicos, a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no tenemos por qué pelearnos con aquellas iglesias que usan falda larga, y tampoco no tienen las iglesias que usan falda larga por qué estarse peleando con las hermanas que usan pantalón. O sea, eso es una barbaridad, que si nosotros entre cristianos no sabemos convivir, entonces ¿a quién vamos a conquistar? Nuestro mensaje va a ser barato. Aquí encontramos esa diferencia entre Jesús y Juan, y no hubo aquí una crítica, un pleito, pero hoy es una tristeza que las iglesias que usan falda larga se creen santísimos y comienzan a juzgar a las que usan pantalón y les dicen que son mundanas, que son del diablo, que son no sé qué, que son no sé qué más. No se puede hacer eso. Y las que usan pantalón comienzan a juzgar a las que usan falda, que son santurronas. O sea, hermano, basta de eso. Empecemos con el respeto. Porque toda persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo, así use pantalón o use falda, son del Señor. Así coma legumbres o no coma, es del Señor. Coma carne o no, es del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Lamentablemente entramos en esa confusión y nos peleamos por tonterías. Usamos el púlpito para estarle machacando y machacando al hermano de la iglesia de la esquina, a la hermana de la iglesia de la otra esquina, y comenzamos a creernos que nosotros somos superiores, que nosotros somos los mejores, que nuestra iglesia es la predilecta, que nuestra iglesia es la que se va al cielo. Hermano, es una falsedad. Eso se llama religiosidad. Y la Biblia dice que la iglesia del Señor no es contenciosa. No se ponga a contender por esas tonterías. Contienda por la doctrina. Contienda por la doctrina bíblica. No gaste su tiempo en lo que no vale. En lo que con el uso del tiempo se desgasta. O es que usted tiene una mente cochina. Y dice la Biblia en el versículo 5, y salía a él Jerusalén, o sea, toda la gente de Jerusalén y todos los de Judea y de las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, aquí hay algo interesante. Confesión de pecados. Esto significa arrepentimiento. Hay tres clases de personas en la iglesia. Están los convencidos, están los conmovidos y están los convertidos. Usted analícese. ¿Usted va a la iglesia? Amén, pastor, voy a la iglesia. ¿Usted es un convencido, un conmovido o un convertido? Porque si es un convencido de que Dios es Dios y que hay un infierno, pero su vida no cambia, no hay frutos, usted simplemente es un convencido y se va a ir al infierno. Si usted es un conmovido que cada vez que oye al predicador de su estilo o al predicador que más le gusta se pone a la lloradera, o porque soñó que se fue al infierno se pone a la lloradera a dar mensajes sobre su experiencia religiosa, pero no hay cambio de vida, pero no hay manifestación del Espíritu Santo, pero no hay fruto del Espíritu Santo, usted se va a ir al infierno. No importa si haya soñado con el Papa, no interesa. Pero si usted es un convertido, aunque no sueña, aunque no ve ángeles, aunque de repente no tiene dones, aunque de repente no tiene ministerio, quizás es el que barre la iglesia los días de culto, quizás es aquella persona que de repente nadie la ve, es un invisible para los hermanos y para el pastor, pero usted es un convertido y da fruto digno de arrepentimiento, y cuando alguien toca la puerta de su casa, usted es hospitalaria, da la mano, saluda al que no le saluda, ama al pecador, usted se va al cielo. Porque aquí los dones ni los ministerios salvan. Aquí no salva el nombre de la denominación, porque también hay un gran peligro de ahí. Hay gente que se siente orgullosamente santo porque pertenece a la denominación XY. Se sienten tan seguros de su salvación porque su pastor es XY hermano. Se sienten tan seguros de su salvación porque su iglesia tiene 100 años de fundada. Hermano, ¿qué es eso? ¿Dónde está basada su fe? ¿En los años de fundación de su denominación? ¿En el letrero o en el nombre de su iglesia reconocida? ¿En el pastor que fundó la iglesia?
¿dónde está su salvación? ¿Dónde está su fe? Mire, hermano, el ladrón de la derecha nunca tuvo un pastor, nunca conoció una denominación, no tuvo años ni días en una iglesia, pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no te jactes por las cosas que he mencionado. Más bien, confesad vuestros pecados. Esto significa reconocer que eres pecador. Esta expresión, confesando sus pecados, ellos iban reconociendo en el camino, diciendo: yo soy pecador, yo he defraudado, yo he pecado, yo me he portado mal. Pero hay gente, hermano, hay gente que me está oyendo, como tú que me estás oyendo, hermano, que lo que primero que haces es criticar al otro y no te autoexaminas. Quieres justificarte porque el otro es así. Quieres justificarte porque el hermano tiene errores y no ves los tuyos. Jesús dijo claramente: no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que tienes en tu ojo. Ese es el gran problema de la iglesia cristiana, que se dedica a criticar al otro, que se dedica a juzgar al hermano, que se dedica a ayudar a restaurar al otro cuando su vida está podrida. Hermano, encargue de su vida, encárguese de usted mismo. Tenga mucho cuidado con esa apreciación tonta que usted tiene de querer corregir al hermano cuando usted anda peor que él. Es un gran error de la iglesia. Esta gente, dice la Biblia, que iba confesando sus pecados, no iba confesándole los pecados del otro, porque es fácil confesar los pecados del otro. Es que el hermano es así, es que el hermano es así, es que el hermano tiene errores, es que el hermano no reconoce sus errores. Vienes confesando los pecados de tu hermano. No, venga confesando sus propios pecados y Dios lo va a perdonar. A su nombre, gloria. Y la Biblia dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo. Pero aquí también quiero hacer un punto importante de muchas iglesias religiosas. Digo religiosas porque han convertido algunos puntos doctrinales en dogmas, ayudados por ideas humanas. Por ejemplo, hay gente que cuando va al bautismo y se bautizan, los bautizan con polvo blanco. Les dicen que si después del bautismo ellos se ponen por ahí a de repente a tener un momento de esparcimiento y se ponen a jugar fútbol o se ponen a conversar entre amigos. Esta gente religiosa dice que se les fue el bautismo, que no sirve. Hay iglesias, hermano, que van, hermanos, de otras iglesias, a estos lugares, a estas iglesias, y lo que hace el pastor es rebautizarlos. Porque se cree el pastor que su iglesia es el cielo. Y comienza a desdeñar a la iglesia donde vino el hermanito y le dice: hermano, tienes que volverte a bautizar porque tu iglesia no sirve. Tenga cuidado, hermano, con lo que usted dice. Pastor, tenga cuidado usted, que comienza a rebautizar hermanos en su iglesia. Se lo va a llevar el diablo. ¿Quién lo mandaba a usted a rebautizar? ¿Acaso Jesucristo rebautizaba a los que Juan bautizaba? Jamás, hermano, jamás. Estos dogmas humanos del rebautizo no son bíblicos. No son bíblicos. Y es una tristeza de ver iglesias donde el hermano llega y lo rebautizan y de esa manera ellos se hacen dar a conocer que son perfectos y que su iglesia es la que el Señor ha escogido. Error. Ese se llama secta. Tenga cuidado con esas sectas que los rebautizan. Tenga cuidado si usted va a una iglesia y le dicen que se rebautice, salga corriendo de esa secta, porque si esta doctrina principal está desdeñada, está mal lograda, trastocada, manoseada, imagínese cómo están las del resto. Huya de esa iglesia sectaria. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautizo, o a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. La evidencia del bautismo no es el bautismo en sí. Hay gente que piensa que porque se bautizó se va a salvar. Hay iglesias que te dan 1 año, 2 años de entrenamiento para las aguas. Hay iglesias que enfatizan la salvación en el bautismo. Ellos dicen: si no te bautizas no te salvas. Entonces el ladrón de la derecha está fregado, mijo. Que ese no se salvó. Jesucristo fue un mentiroso al decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. No es así. No es así.
¿Cuál es la evidencia del bautismo? El arrepentimiento, los frutos. Por eso la Biblia dice en Hechos 8, 27 en adelante, habla la historia de Felipe. Felipe fue enviado por el Espíritu Santo al desierto y encontró un etíope funcionario de Candace, o sea, un funcionario, un profesional, leyendo la Biblia, y no entendía. Lo curioso es que cuando comprendió que Jesucristo era el Hijo de Dios, le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo vaya a las aguas? Yo no veo que Felipe le haya dicho: oiga, tienes que ayunar, mira, tienes que meterte en una vigilia, mijo, o tienes que congregarte primero. No hay nada que Felipe le haya impuesto a este hombre para que sea bautizado. Solo le dijo: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y este hombre dijo: yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces bien puedes. Pastor que me estás oyendo, si tú le estás enseñando a tu iglesia que tienen que entrar en 3 meses de discipulado, en 5 días de ayuno, en tanta oración, en tanta vigilia, y estás poniendo requisitos que la Biblia no ordena, que la Biblia no enseña, tú te vas a ir al infierno. ¿Sabes por qué te vas al infierno? Porque la Biblia dice, me enseña y me faculta a decirte que el que le quita o el que le pone, pues no se va a ir al cielo, hermano. Entonces, si usted está en esa condición, poniendo cargas pesadas a los hermanitos, poniendo cargas pesadas a las ovejas, hermano, usted es un fariseo que al infierno se va a ir. Así que arrepiéntase, está a tiempo, pastor. Si alguien quiere bautizarse, vaya y bautícelo. Pregúntale si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautícelo, porque la evidencia del bautizo son los frutos. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que cree que ya al bautizarse ya tiene el cielo ganado. Los fariseos, los saduceos llegaban ante Juan el Bautista para ser bautizados, para cumplir este sacramento, y creían que ya eso era suficiente, pero seguían pecando, pero seguían haciendo su vida como antes. No había frutos, no había un arrepentimiento. Tampoco el bautismo sirve en esa circunstancia para decir: me bautizo y ya yo sigo viviendo igual, me bautizo y ya yo tengo el cielo ganado. No, hermano, hay frutos que se tienen que dar. Hay una evidencia que se tiene que manifestar cuando usted es bautizado por las aguas. Por esa razón, Juan el Bautista le dijo claramente: no penséis dentro de vosotros, es que Abraham tenemos como padre, porque yo les digo que el Señor mismo puede sacar de estas piedras, de la tierra y de la nada, hijos de Abraham. O sea, usted no me va a decir: no es que yo congrego en la iglesia X, no es que yo congrego en la iglesia Y, no es que a mí me bautizó el reverendo, no es que a mí me bautizó el apóstol. Hermano, así te haya bautizado el mismo ángel Gabriel. Si usted no da frutos dignos de arrepentimiento, usted no es un cristiano. Usted se va a ir al infierno. Usted no está dentro de la línea de Dios. No se justifique porque se bautizó y ya tiene el cielo ganado. No es así. No es así. Es interesante conocer al Maestro, cómo la Biblia va enseñando este tipo de cosas. Por eso la Biblia dice claramente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y a los fariseos les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego venidero o de la ira venidera? Hay un fuego que es la condenación del infierno. Hay un fuego que te lleva por la causa del pecado. Pero hay un fuego que trae el Espíritu Santo que se llama obra redentora. La obra que el Espíritu Santo está haciendo es con fuego, y ese fuego representa muchas veces las pruebas. O sea, el proceso de formación de un cristiano es a través del fuego de las pruebas. No es de lo que dicen las hermanitas pentecostales: se van al culto del domingo y comienzan a moverse como chicharras, comienzan a moverse como zancudos, y ya creen que sienten el fuego. ¡Ay, qué fuego, fuego! Y quieren fuego. A ese fuego no se refiere, hermano.
Ese es el fuego que Nadab y Abiú en Levítico 17 pusieron. Fuego extraño pusieron en el altar y ese fuego se los consumió. El fuego de Dios te cambia la vida. El fuego de Dios te transforma. El fuego de Dios te deja de ser adúltero. El fuego de Dios te quita la mentira, te quita la idolatría, te quita la hechicería, te quita las enemistades. El fuego de Dios prepara tu vida para la perfección de Jesucristo. Lo otro es emoción. Lo otro es pura emoción, pura fantasía. El fuego del Espíritu Santo es ese. Es ese fuego que te moldea. Es ese fuego que a la espada, al hierro, lo vence, lo tuerce y lo hace una alma preparada. Ese es el fuego. Los corazones que están duros, corazones que me están oyendo ahora, pero que son duros, hermanos, duros. Solo el fuego de Dios derrite ese duro corazón que no quiere creer en la verdad del Evangelio. Hay gente que sus vidas han sido trastocadas, manoseadas, han sido abusados sexualmente, han sido abusados físicamente y ya no creen en nada, ya no creen en nadie, pero cuando viene el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, comienza a derretir toda cosa dura. No hay nada que se le resista al fuego de Dios, pero es un proceso en tu vida. Es interesante que en el libro de Marcos no señale nada de este fuego, porque Marcos dice en Marcos 1:8, el mismo texto que Mateo enseñó. Marcos dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Omitió el fuego. Y nos preguntamos, ¿por qué omitió el fuego? O sea, no sabemos. Por eso les estoy enseñando, amada iglesia, les estoy enseñando claramente los 4 libros, lo que enseña, lo que la Biblia nos enseña en los 4 evangelios. Pero en cambio, Lucas sí habla del fuego. Mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de Lucas. Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de en quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Entonces sí, este escritor, Lucas, este médico, sí hace énfasis en ese fuego. Sí hace énfasis en ese fuego. Pero en cambio, el escritor Marcos no hace énfasis en ese fuego. O sea, es interesante. Es interesante esto. Y esas son la forma en la que nosotros, como cristianos, estamos viendo y enseñando a la gente, para que el Señor vaya generando en ustedes ese conocimiento que nos falta. Juan no dice nada sobre el fuego. No dice nada sobre el fuego. Pero en el versículo 33 de Juan 1 dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese bautiza con Espíritu Santo. O sea, también Juan omitió la palabra fuego. Solo Mateo y Lucas mencionan la obra del Espíritu Santo. Es interesante ir conociendo en los 4 evangelios. Lo mismo que enseño está en los evangelios, pero estamos enseñando las partes que han sido omitidas o las partes que de repente no han sido para los escritores de estos evangelios interesantes o apropiadas. Por eso he cogido al testigo presencial, al que estuvo con el maestro, al que oyó, al que vio, al que tuvo pruebas indubitables, a Mateo, un judío, discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. Yo soy el pastor Agner Añasco y esto ha sido hoy conmigo. Yo los veré en el próximo programa y que Dios me los bendiga. Déjenos su comentario abajo que nosotros gustosos le estaremos respondiendo. Dios los bendiga. Conociendo al maestro. El corazón del mensaje, ya saben que tiene que ser el arrepentimiento. Muchas iglesias, muchos hermanos
han cogido una costumbre que yo le puedo decir tan fea. Nuestra iglesia, nuestro batallón, nuestro ejército, somos los únicos que si vemos a un herido, lo terminamos de matar. ¿Sabe qué? Y eso no debe ser. Eso es incorrecto. Arrepiéntete de ese mal camino. Porque hay una voluntad de Satanás dirigida para los hijos de Dios, que es, una vez que conocen el Evangelio, llevarlos a que cometan el peor de los errores, aumentándole una coma, poniéndole un punto a la palabra de Dios, y cuando sucede eso, ya tienes ganado el mismo infierno. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce las Escrituras. Y si tú obvias un punto o una coma, dice el Señor mismo que te va a enviar un espíritu de confusión, de mentira, para que tú mismo caigas. Así que arrepiéntete de ese mal camino. Y este mensaje está dirigido para los hijos de Dios. Tal vez aquellos que no creen, pues igual, que en el nombre de Jesús caiga ese velo que enceguece la mente de aquellos hombres y que este evangelio resplandezca en sus mentes. Que Dios los bendiga.